Ya. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi amada hermana Barbarita, mi amada hermana Gisela, mi amada hermana Natalia, mi amada hermana Uldita, mi amada hermana Yesenia, mi amada hermana Miriam. Y no sé si alguien se conectó recién ahí. Hermano Rudy, hermana Ah, Sonia, buenas tardes. muy bien. Hermana Sonia, mire, ahí en el grupo de estudio bíblico, la hermana Natalia mandó una información para que, ¿cómo lo pueden hacer? Para colocar su nombre, si gustan, ¿ya? Ahí véanlo, puede colocar su nombre. Muy bien. Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Dios les guarde, les proteja, les cuide, les bendiga siempre. La paz del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, guarde sus vidas, sus corazones en todo momento, en todas circunstancias. Damos muchas gracias al Señor por este lindo día que nos ha regalado, por esta prueba de su amor, ¿no es cierto? Vamos a orar, vamos a pedir la dirección para que en todo nuestro amado Dios y Padre Celestial sea glorificado. Ahí donde está, le invito a orar. Si puede inclinar su rostro, cerrar su ojito, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Bendito Dios, amado celestial, santificado sea tu Padre, damos una infinita gracia por tu buena voluntad, por tu amor eterno, tu gracia infinita, por lo bueno que Señor con nosotros cada día. Muchas gracias, amado Padre eterno, por la bendición de ser tus hijos y por tenerte en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a permanecer siempre fieles a ti y a honrarte, Señor, de todo corazón. Perdona nuestros pecados, nuestros hierros, nuestras faltas, y ayúdanos, Padre querido, siempre como hijo de Dios y a hacer tu voluntad. Padre, te pedimos, Señor, que tu dulce Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, nos ayude que vamos a estudiar tu palabra bendita. Gracias, Señor, por este lindo tema, gracias por todo lo que nos das y nos brindas. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador. Amén. Y amén. Amén. Bien, les pido por favor que coloquen su micrófono en silencio. Si cuando deseen hacer alguna consulta, alguna pregunta, ¿no es cierto? Colocan un corazoncito, un pulgar arriba, levantan la mano o abren su micrófono, ¿ya? Para que no se escuchen ruidos durante el estudio bíblico. ¿Ya? Por favor, si pueden colocar su micrófono en silencio. ¿Ya? Y cuando necesiten algo, obviamente, ¿no es cierto?, colocan una manito arriba ahí, ¿no es cierto?, o abren su micrófono y preguntan sin ningún problema, porque esto es un estudio bíblico, de eso se trata, de que todos aprendamos, de que todos preguntemos, las dudas que queden hay que, ¿no es cierto?, de inmediato, eh, eh, hay que disipar esa duda, y para eso es el estudio bíblico, ¿ya? Muy bien. Estamos viendo un tema, ¿no es cierto?, el tema número 12, las fiestas del Señor, que es un poquito largo. ¿Ya? Estamos trabajando en la segunda parte donde dice los Moedim de Yahweh, YHWH. ¿Tienen todos sus hojitas, por favor? ¿Hay alguien que no las tenga? ¿Ya? ¿Sí? ¿Amén? Ya, muy bien. Entonces, ¿no es cierto? El viernes pasado dimos inicio a esta segunda parte. Ya, el viernes pasado iniciamos esta segunda parte, ya donde iniciamos el estudio propiamente tal. La primera parte, ¿no es cierto?, que eran estas 7 hojitas, la primera parte, que eran estas 7 hojitas, ya la vimos, eso nos sirvió de base para saber de qué se trata este tema, ¿ya? Porque este tema es muy, muy, muy importante. Después de la divinidad de Jesucristo, ¿ya? Tal vez creo que este es el tema más importante. ¿Por qué? Porque nos habla de todo el plan de redención que Dios trazó para la raza humana. Cómo el Señor, ¿no es cierto?, en Levítico capítulo 23, diseñó, pero en un segundo plano, podríamos decir así, en forma oculta, ¿no es cierto?, todo el plan de redención para la raza humana. ¿Cómo lo hizo, no es cierto?, dándole unas fiestas al pueblo de Israel, pero las fiestas no son de Israel, las fiestas no son judías, las fiestas son del Señor, del Dios Todopoderoso. ¿Ya?
Entonces, ¿no es cierto? Dijimos, en la primera hojita dijimos que los Moedim, ya vamos a ver qué significa todo eso, de Yahweh, ¿no es cierto? Se traduce como fiestas o festividades, ¿ya? Las fiestas, ¿no es cierto? Dice, tienen un mensaje profético, ¿ya? Una revelación mesiánica de estos últimos días. Estoy en la primera hojita, en la hoja número 1, ¿ya? Ahí todos lo ven, la hoja número 1, ahí estoy leyendo. Esto lo vimos, ¿no es cierto?, el día viernes pasado, ya hoy día vamos a hacer un pequeño repaso. Dice, las fiestas descritas en Levítico 23, Levítico en hebreo es Vayikra, para que vayamos aprendiendo algunas cositas, algunas palabras también. Vayikra, ¿ya? Fueron dadas, dice, por Yahweh. Ahora, ¿por qué dice Yahweh? ¿Por qué no dice Jehová? Porque estos hermanos, los del la parte número 1 y esta parte número 2, que es el grueso del estudio bíblico, son judíos mesiánicos, no son como nosotros nos conocemos cristianos evangélicos, no, ellos son judíos mesiánicos. Entonces, si bien es cierto, creen en el Mesías, en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, ellos siguen manteniendo mucho su tradición judaica. Entonces ellos no dicen Jehová, dicen Yahweh o Yahweh o Yahvé. Ellos no dicen Jesús, dicen Yeshua o Yeshua. ¿Se fijan? Para que no se asombre. Porque aquí dice, ¿no es cierto?, las fiestas descritas en Levítico 23 fueron dadas, dice, por Yahweh. Hermano, ¿y por qué no dice Jehová? Vuelvo a explicar, porque ellos no dicen Jehová, ellos dicen Yahweh o Yahweh o Yahvé. No dicen Jesús, ya ellos dicen Yeshua o Yahshua, ¿ya? Fueron dadas, dice, para que su pueblo pudiera conocer acerca de la venida del Mesías. Todas las fiestas tienen que ver con la redención que Dios trazó a través de Jesucristo, ya, Yeshua HaMashiach. Para nosotros Jesucristo. Acerca de la venida del Mesías, ¿no es cierto? En hebreo es Mashiach. Ahí sale el hebreo Mashiach. Dice, y el rol que el Mesías jugaría en la redención y restauración divina tanto del hombre como de la tierra. ¿Ok? Luego dice, ¿no es cierto? Aunque la mayoría de los creyentes quizás han oído acerca de la fiesta, a las cuales se le llaman fiestas judías, y aquí dice este hermano, este comentario, que está incorrecto. No sabiendo, dice que la verdad que no son fiestas judías, ¿ya? Sino que son fiestas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con fiestas del Señor, fiestas de Yahweh. Ellos dicen en hebreo, ¿no es cierto?, las Moedim de Yahweh. Las Moedim. Ya vamos a ver qué significa Moedim, no se preocupe. Entonces dice, por lo tanto, dice, no hay entendimiento universal del significado profundo e importante de esta fiesta, ¿ya? Es decir, el pueblo cristiano evangélico no le da mucha importancia a este tema, no sabiendo, ¿no es cierto?, que en realidad este tema es tan importante, tan profundo, porque nos habla de toda la redención que Dios trazó para la raza humana. Ya lo vimos en la primera parte. ¿Se acuerdan que en Pesaj o Pascua, ¿no es cierto?, Jesucristo es sacrificado por nuestros pecados en la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario, las fiestas de panes y levadura, o Hag HaMatzah, ¿no es cierto?, simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo que estuvo en la tumba pero sin pecado. Luego, ¿no es cierto?, en Bikurim, la fiesta de las primicias, simboliza a Jesucristo como primogénito de los muertos, es decir, primero resucitado de los muertos que nunca más muere. Luego la fiesta de la semana, o Shavuot, ya simboliza, ¿no es cierto?, cuando vino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a morar a los creyentes, que para Israel fue cuando el Señor descendió en el monte Sinaí y le dio la ley, las tablas de la ley, ¿no es cierto?, a Moisés. Para nosotros simboliza la venida del Espíritu de Dios para la iglesia. ¿Se fija? Yo por eso en la hojita 5, 6 y 7 le hice un paralelo entre Israel y la iglesia. Luego, ¿no es cierto?, esas 4 fiestas el Señor ya las cumplió. Ya se cumplieron esas fiestas de primavera. Faltan las 3 fiestas de otoño, que es Yom Teruah, que significa la fiesta de trompeta, donde ahí, ¿no es cierto?, simboliza el rapto, arrebatamiento de la iglesia, y también está incluido ahí los 7 años de la gran tribulación. Luego, ¿no es cierto?, viene el día de expiación, o Yom Kippur, ¿ya?, donde simboliza la segunda venida del Señor Jesucristo, que viene a limpiar a su amado pueblo Israel, a purificarlo, a santificarlo. Es el día de expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ya una vez al año, con la sangre de un corderito, para pedir que el Señor, Dios, bendiga a su pueblo Israel, perdone sus pecados, etc. Para nosotros simboliza cuando el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, también entró al santuario celestial, ahí lo que dice Hebreo, ¿no es cierto?, y expió con su sangre bendita todo nuestro, el santuario celestial, para que usted y yo tengamos acceso hoy día
al trono de Dios. Por eso es que el velo del templo, cuando Jesucristo murió, ese velo se rasgó de arriba abajo. Dios abrió la entrada al lugar santísimo, pero no de un lugar físico, sino arriba mismo. ¿Por qué? Porque la sangre del Hijo de Dios expió, ¿no es cierto?, el santuario celestial, y ahora usted y yo podemos llegar tranquilamente, ¿no es cierto?, al trono de la gracia. Por eso el autor de Hebreos dice, lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ese camino ya fue abierto. ¿A través de quién? De Jesucristo. Entonces ese día de expiación, ¿no es cierto?, simboliza también, ¿no es cierto?, esa expiación que hizo Jesucristo en el santuario celestial para que usted y yo, a través de la oración, podamos llegar al trono del Señor. Y por último, ¿no es cierto?, Sucot o cabaña, que simboliza el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Eso lo vimos, ¿no es cierto?, en la primera parte. Entonces ahora entramos en esta segunda parte ya a picar un poco más adentro. Ya esta parte un poco más densa, un poquito más pesada, pero en términos generales es lo mismo que vimos en la primera parte, pero aquí hay más detalles, más palabras. Entonces yo les voy a pedir que si pueden ir subrayando, por ejemplo, ya qué significa Moedim, que es Vayikra, que es Levítico, ¿no es cierto? El Mesías, que es Mashiach, dice el jardín del Edén, que es Gan Edén, todas esas palabritas que usted las vaya subrayando o anotando, como usted quiera, para después cuando haga unas preguntas, por ejemplo, diga, a ver, ¿qué significa Vayikra? Ah, Vayikra significa Levítico, el tercer libro o de la Torá, del Antiguo Testamento. Se fijan cositas así simplecitas, pero que nos ayudan en nuestro... que nos ayudan, como le dijera, a ver, a aprender un poquito más. ¿Ya? Ok. Sigamos, dice. El Shaliach, es decir, el apóstol, Shaul, Pablo, ¿ve? Ahí aprendimos cómo se dice apóstol en hebreo, Shaliach. Shaliach. El apóstol Shaul, el apóstol Pablo, dice, escribió a los creyentes de Colosa, dice, diciendo que las fiestas de Yahweh, la luna nueva, ¿cuál es? La luna nueva significa Rosh Hadesh, perdón, Rosh Hodesh, y el Shabbat, o día de reposo, era una sombra de las cosas que había de venir, ¿no es cierto?, para enseñarnos acerca del Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? A ver, espérenme un poquito, un minuto. Espera un poquito. Espérenme un minuto, por favor. Ya, ahí sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice Colosenses 2:16? Dice, no dejen que nadie les juzgue en conexión, dice, a la comida, a la bebida, con relación a la festividad judía, Rosh Kadesh o Shabbat. ¿Ya? Estas cosas son sombras de lo que había de venir. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17? Dice, ¿no es cierto?, que esto es una sombra. Ya todo esto de celebrar el Shabbat, la luna nueva y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto?, tienen que ver con el Mesías, con el Señor Jesucristo. Con la primera venida del Señor Jesucristo, cuando vino ya a cumplir las 4 fiestas de primavera, el hemisferio norte primavera, para nosotros otoño. Por eso es que en este momento, por ejemplo, nosotros acá entramos en el otoño. En el hemisferio norte entraron en primavera. Esas 4 fiestas de ya de primavera, el Señor Jesucristo ya las cumplió. Luego, ¿no es cierto?, cuando el Señor Jesucristo venga, Yom Teruah, día de trompeta, la gran tribulación, etcétera, después Yom Kippur, día de expiación, cuando el Señor venga en su segunda venida a limpiar a Israel, etcétera, y después, ¿no es cierto?, Sucot o cabaña, el reinado milenial, todo eso el Señor las va a cumplir como fiestas de otoño en el hemisferio norte, para nosotros, ¿no es cierto?, acá en el sur, primavera. No se olvide que estamos cambiados. Si en el hemisferio norte es otoño, acá para nosotros es primavera. Si en el hemisferio norte es invierno, para nosotros es verano. Sigamos, dice. Aquellos hermanos que no están familiarizados con la fiesta estarán fascinados, contentos, dicen, ¿no es cierto?, de que las primeras 4 fiestas son Pascua o Pesaj, panes y levadura, Jajamaxá, primicias, Bikurim y Pentecostés, Shavuot. ¿Ya? Bienvenido ahí, ¿quién llegó? Que Dios le bendiga. Si nos puede avisar. Hola, buenas noches, mamá de Gisela. Ah, buenas noches, Dios le bendiga. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida. Dios le Gracias. bendiga. Bienvenida. Ok, ahí llegó la mamita de nuestra hermana Gisela, muy bien, excelente, Dios le bendiga. Entonces, estas primeras 4 fiestas, dice, nos enseñan principalmente acerca de los acontecimientos más significativos de la primera venida del Señor Jesucristo. Eso es muy importante.
Las 4 primeras fiestas, ya las vimos, ¿se acuerdan de la primera parte? Pesa, Pascua, panes sin levadura, primicia, ¿no es cierto? Y fiesta de la semana. En hebreo es Pesach, Hag HaMatzah, Bikurim y Shavuot. Esas cositas tenemos que irlas aprendiendo para tener algo, alguna palabrita por lo menos que aprendamos en hebreo. Entonces el comentario aquí dice, todas estas 4 primeras fiestas nos enseñan principalmente acerca de los acontecimientos más significativos de la primera venida del Mesías, Mashiach en hebreo, y la razón por la cual estos eventos forman parte importante de la redención del hombre. Esto es muy importante. El Señor, ¿no es cierto?, Dios, el Padre Celestial, al enviar al Mesías, a su Hijo amado Jesucristo, esta fiesta de Levítico capítulo 23, que eso ya lo leímos, completo, ¿no es cierto?, tienen que ver con el plan de redención para la raza humana. Eso es muy importante, hermanos queridos, porque es la salvación de nosotros, pues. Es la salvación, ¿no es cierto?, de no tan solo el pueblo de Israel, también para nosotros, para los que no somos de la nación de Israel, pues. Que somos, en cuanto a la nacionalidad, somos gentiles. ¿Ya? Goyim o Goim. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Personas que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero nosotros somos chilenos. Nos tocó ser chilenos allí, nacer en el último país del mundo, ya. Bueno, en cuanto a todo, ¿no es cierto? Ese plan de redención no tan solo era para Israel, sino también para cada uno de las personas que ponen su fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios, fe en su sangre bendita, en su sacrificio expiatorio, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Sigamos. Además dice, podrán descubrir que las últimas 4 fiestas en realidad son 3, no 4, las últimas 3, aquí se equivocaron. Dice la fiesta de trompeta, Yom Teruah, dice, también conocida en el judaísmo como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa inicio de año o cabeza de año, donde inicia. Ellos, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel inicia su año no como nosotros el 1 de enero. Para nosotros, ¿no es cierto?, los que no somos de la nación de Israel, nosotros comenzamos nuestro año el 1 de enero de cada año. Ellos no, ellos celebran Rosh Hashanah, que significa cabeza de año o inicio de año, ¿ya? Ellos lo inician en septiembre, lo que son más o menos nosotros entre el 10, 12, 15 de septiembre por ahí. Para ellos es un inicio de año. Muy, muy bienvenido. ¿Quién se unió por ahí? La Loila con el Mario. Ah, ya, Lolita con Mario, bendiciones. Bendiciones, estamos recién iniciando el paso. Muy bien. Sigamos. Entonces, estas últimas 4 fiestas, ¿no es cierto? La fiesta de las trompetas, ya dijimos Yom Teruah, también conocido como Rosh Hashanah, dice el día de expiación o Yom Kippur, y la fiesta de las tiendas o cabañas o Sukkot en hebreo. ¿Ya? Presentan una perspectiva fascinante acerca de los acontecimientos relevantes de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Las 4 primeras fiestas, Pesach, Pascua, ¿no es cierto?, panes sin levadura, primicia y fiesta de la semana, tienen que ver, ¿no es cierto?, con la primera venida del Señor Jesucristo. Las últimas 3 fiestas, Yom Teruah o fiesta de trompeta, Yom Kippur o día de expiación, y Sukkot o cabaña, tienen que ver, ¿no es cierto?, con la segunda venida del Señor Jesucristo. Yom Teruah es muy importante, porque ahí está escondido, ¿no es cierto?, el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Eso en el Antiguo Testamento no se conocía. Esa doctrina se la reveló solamente el Señor, ¿a quién? Al apóstol Pablo, al Shaliach. Ya aprendimos que Shaliach significa apóstol, ¿ya? Shaliach en hebreo. Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, estas últimas 3 fiestas, ¿no es cierto?, tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo acá en la tierra. Es decir, todas estas fiestas, las 4 primeras fiestas de primavera en el hemisferio norte, no estamos hablando del hemisferio sur, porque Israel queda en el hemisferio norte, al norte del Ecuador, de la línea del Ecuador. Ya, Pascua, panes sin levadura, primicia y la fiesta de la semana, ya, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo ya las cumplió en su primera venida, ¿no es cierto?, las fiestas de primavera. Las últimas 3 fiestas, día de trompeta, día de expiación y Sukkot o cabaña, ¿no es cierto?, se van a celebrar en el hemisferio norte, no se olvide, en otoño, las fiestas de otoño. Esas son las 3 fiestas que faltan. Por eso es que, por ejemplo, hago un paréntesis, nuestro amado pastor Armando Alduchín, un mexicano muy bueno, buenísimo, ya, pero también comete errores, hace como 3 o 4 años atrás, ¿no es cierto?,
él hizo una afirmación de que el Señor Jesucristo debería venir en la fiesta de Yom Teruá. Tiene razón, tiene razón. Y como la fiesta de Yom Teruá se celebra, o Día de Trompeta, o Rosh Hashanah, se celebra, ¿no es cierto?, más o menos entre el 12, 15 de septiembre, por ahí, él dijo que el Señor debería venir en esa fecha, y se le fueron todos encima. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, claro. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Si la fiesta dice que en esa fecha debería venir el Señor, claro, el problema es cuándo cae esa fecha. Según nuestro calendario, nosotros hay un desfase con respecto al calendario hebreo. ¿Se acuerda que lo vimos ahí? Cuando yo le hice un ejemplo, yo les explicaba en la primera parte, las primeras 7 hojitas, cuando vimos la última hojita, ¿no es cierto?, un calendario, yo le dije, este es un ejemplo, nada más. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el calendario nuestro calendario gregoriano, que es solar, muy distinto, muy diferente al calendario hebreo, que es lunar, que son 12 meses de 30 días. Pero aún así el calendario hebreo, judío, si usted le quiere llamar, calendario israelita, tienen un desfase más de 200 años, porque ellos van en el año 5.790 y no sé cuántito, y resulta que hay como 200 y tantos años que ellos no consideraron. Entonces ellos deberían estar en el año 5.990 y tanto. Entonces no cuadra la cuestión. Pues entonces, claro, la fiesta de Yom Teruá debe caer más o menos en esa fecha, pero como hay un desfase, no se sabe. Por eso es que nosotros no podemos decir, la fiesta de Yom Teruá, fiesta de las trompetas, eso ahí está el rapto de la iglesia, significa que en esa fiesta venía el Señor. Sí, claro, pero no sabemos el día y la hora, porque hay un desfase. Un desfase significa que no coincide el calendario hebreo, que es lunar, con el calendario gregoriano, que es solar, el de nosotros. Para que no estemos sacando cuentas, por favor, les ruego con todo mi corazón, con toda mi alma, si usted llega a soñar que el 20 de septiembre del año 2023 soñó con esa fecha, a lo mejor está de cumpleaños su tía, su abuelita o su papá. No lo asuma que el Señor le está mostrando las fechas del rapto, arrebatamiento de la iglesia, porque eso no lo sabe nadie, y no lo vamos a saber nunca, porque sería muy fácil, pues, si supiéramos que el Señor viene el 30 de septiembre del año 2024, hasta el día 29, un día antes, nosotros nos vamos al mundo y nos hacemos pebre, ¿no es cierto? Y un día antes nos consagramos en ayuno, oración, y nos vamos con el Señor. Hermano, como decimos en Chile, eso no tiene gracia. El Señor nos perdería, pues, ¿ya? Porque de ahí está la importancia, ¿no es cierto?, desde que hace 2000 años de que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, ¿ya? Edificó su iglesia, vino el Espíritu Santo hasta el día de hoy, ¿ya? La iglesia, aparte de predicar un solo evangelio, porque el evangelio es uno solo, ¿ya? Uno solo, la iglesia ha guardado la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Jesús nos viene a buscar, pero no sabemos el día y la hora. Por lo tanto, debemos estar preparados, siempre listos. Porque si nos pilla con un pie en el mundo o los dos pies afuera, nos vamos a quedar, pues. Entonces, no sabemos y no vamos a saber nunca el día y la hora. Sigamos. Tengo una agüita de limón. Dice, ¿es una bendición conocer la fiesta? Dice, muchos de los creyentes, estamos hablando de tanto judíos como gentiles, dice que están aceptando su herencia israelita en el Mesías judío. ¿Ve? ¿Se da cuenta el comentario de este hermano? Dice, muchos de los creyentes, es decir, la iglesia, dice que están aceptando su herencia israelita en el Mesías judío. ¿Ve? Hermana Yesenia, dígame. Hola hermano, bendiciones, soy yo el Martín. Martincito, dime. Le quería hacer una pregunta. Y yo sé que más o menos lo mismo que muchas veces le han preguntado, pero respecto a la venida del Señor, ¿cómo es eso de decir uno tiene un pie, tiene los dos pies en el mundo, o un pie en el mundo, uno se queda, si la salvación fue para siempre? ¿Es para siempre la salvación? Ya. A ver, hay que entender, hijo querido, que la salvación, si bien es cierto, ¿no es cierto? Dios la da y la da para siempre, ¿no? No que mañana pecamos y después la quita. Que hoy día fallé y se me la quita, la da y la quita. No. La única forma de que la salvación se pierda es que yo me vaya al mundo y me vuelva un apóstata.
Ya, un apóstata, aquel que vuelve atrás, ¿no es cierto? Que dice, no, Jesucristo son mentiras, la Biblia son puras tonteras, y ahí se va al mundo y se pierde. Ahí se pierde la salvación, claro. Pero una persona, un cristiano, un hijo de Dios, que no está en plena comunión, no es que pierda la salvación, se va a perder el rapto de la iglesia, hijo. Pero Se va a ¿no perder será ese que, momento. no será que un apóstata es alguien que nunca ha nacido de nuevo realmente? Del espíritu. Bueno, algunos dicen así, dicen que no, que esa persona nunca nació de nuevo, pero yo no comparto eso. ¿Por qué? Por la parábola de la parábola de la semilla. Dice, el sembrador salió, tiró la semilla, ¿no es cierto? Parte cayó al borde del camino, parte cayó entre piedra, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Pero el Señor dice que todos ahí recibieron la palabra con gozo, solamente que unos no dieron fruto por esto, otros no dieron fruto por esto, otro, etc. Entonces, de acuerdo a eso, yo creo que todas las personas sí se convirtieron de ver al Señor. El problema es que no dieron fruto, se apagaron, se perdieron. No sé si te respondo muy principio. Sí, sí, hermano. Ya, sigamos. Muy bien. Entonces, aquí este comentario, no se olviden, Lloyd y Mario, que llegaron ahora último, estamos en la segunda parte, donde está este archivo que tiene 12 hojas. Deberían haber imprimido ya, ¿ya? Todos deberían tener la hojita. Ok, sigamos. Entonces dice, ¿no es cierto?, su herencia israelita en el Mesías. Estos hermanos son judíos mesiánicos. De alguna u otra manera, en forma tangencial, es decir, por el ladito, quieren que nosotros, como que nos quieren llevar un poquito así como hacia Israel, pero no. Que Dios bendiga a su amado pueblo Israel, que Dios bendiga a la nación de Israel, que Dios los cuide, los guarde, los proteja. Todos los días oramos por Israel, todos los días bendecimos a Israel. Que Dios bendiga a su capital Jerusalén, que el Señor los guarde. Claro que sí, pero nosotros ya somos chilenos en cuanto a la nacionalidad. Y en cuanto a la iglesia, si un judío se convierte a Cristo, si un gentil, un chinito, un negrito, un gringo, quien sea, ya un boliviano, un peruano, un argentino, un chileno, un nicaragüense, ya quien sea, se convierte a Cristo, pasa a formar parte de la iglesia. Ya no tenemos nada que ver con que yo soy argentino, yo soy brasileño, yo soy chileno, yo soy africano, yo soy japonés, no tiene nada que ver eso. Si bien es cierto, seguimos viviendo en un país, obviamente, ya nuestra nacionalidad ya está en los cielos, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, ¿no es cierto? Entonces, ya no tiene mucho que ver ese asunto de que no, que nosotros ahora que recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que insertarnos en Israel. No, pues, si eso es un asunto espiritual, no un asunto físico. Porque si no, de partida tendríamos que irnos a vivir a Israel. Y Israel es un país chiquitito, pues. No alcanzaría toda la iglesia y todos los millones de cristianos que somos en el mundo. En segundo lugar, ¿no es cierto?, no se trata de irse a vivir allá, se trata, ¿no es cierto?, de que nosotros amamos a Jesucristo, ¿ya? Somos, como Pablo dijo ahí, un Israel espiritual, pero ¿no es cierto?, no tenemos, por así decirlo, nada que ver espiritualmente con la nación de Israel. Amamos a Israel, que Dios bendiga a Israel, a su autoridad, a sus ciudadanos, a todos, que muchos se conviertan a Cristo, que muchos conozcan a Yeshua HaMashiach, está bien, pero nosotros, la iglesia es un ente espiritual, no físico. Ok, sigamos. Dice, muchos de los creyentes que están aceptando su herencia israelita, no se olvide, ¿por qué ese comentario? Porque este hermano creen que nosotros deberíamos apegarnos a Israel, y yo digo que no, pues, no. Si ya nosotros somos chilenos acá, vamos a morir como chilenos. Ya, sigamos. Su herencia israelita en el Mesías judío, dice, se preguntan por qué deben estudiar y guardar las fiestas, ¿ves? El comentario de este hermano dice que nosotros no tan solo tenemos que estudiar la fiesta, tenemos que guardarla y tenemos que celebrarla, y eso está malo. A ver, ¿a quién se le ocurre por qué no tenemos que celebrar la fiesta? Eso ya lo vimos en la primera parte. Porque esa fiesta es para los judíos. ¿Ya? ¿Y qué más? A ver, ¿quién puede aportar otra cosa? Muy bien, la hermana Yesenia. ¿Por qué no tenemos que haber? Supongamos que el Pesaj, ¿no es cierto?, va a caer ahora el 31 de marzo, ya. Tendríamos que matar un corderito, después, ¿no es cierto?, comer panes y levaduras. ¿Por qué no tenemos que hacer eso? ¿Quién más puede aportar algo? Esas son tradiciones, hermano Rudy, que no corren para nosotros.
Ya, está bien, pero es que aquí el comentario de este hermano, ¿no es cierto? En este segundo archivo que le mandé con 12 hojitas, dice que nosotros debemos guardar y celebrar la fiesta. Dice, pregunta, ¿por qué debemos estudiar y guardar la fiesta? Hermana Natalia. Y a lo mejor por la parte espiritual puede decir él que hay que guardar las fiestas, pero nosotros somos chilenos. Nosotros, y hay muchos cristianos que tampoco celebran la patria, esas cosas. Yo creo que es que esas fiestas son solamente para Israel porque el Señor se las dejó como mandato a ellos, como judíos. Y nosotros en la parte como espiritual, nosotros podríamos como celebrar de alguna forma, pero tampoco es como una obligación y tampoco tenemos como el hábito de hacerlo. Eso, hermano Rudy. Muy bien, excelente, ya. A ver, ¿por qué nosotros no celebramos la fiesta? Porque todas esas 4 primeras fiestas, las fiestas de primavera, Jesucristo ya las cumplió. Ahora ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Claro, se lo dije la vez pasada. ¿Por qué nosotros en Pesaj, ya en Pascua, no matamos un corderito y tenemos que comernos un asado y esas cosas? Porque eso ya simboliza a Jesucristo, su primera venida. Usted dirá, bueno, hermano, ¿y para qué estamos estudiando esta cuestión entonces? Es porque, ¿no es cierto?, esto nos sirve de conocimiento para conocer el plan de redención divino desde cuando el Señor le entregó la Torá a Moisés, pues, hace 3.000, a ver, 2, 3, 3.500, casi 4.000 años atrás, pues. ¿Se da cuenta? Y, ¿no es cierto?, para estudiar y saber que las fiestas del Señor tienen que ver con el plan de redención divino. No sacamos nada con comer un corderito, después comer panes sin levadura, después celebrar los primeros frutos, la fiesta de la semana y todo ese tipo de cosas. Si eso simboliza a Cristo, pues. Ahora, que Israel lo hace, claro, pero no se olvide, Israel volvió a nacer como nación el 14 de mayo del año 1948. Claro, como nación fue restaurado, pero espiritualmente Israel sigue ciego, por así decirlo, muerto. Nosotros tenemos la luz del Evangelio gracias a Jesucristo, gracias al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. ¿Ya? Entonces, para nosotros, estos hermanos que son judíos mesiánicos, nos instan a que nosotros celebremos la fiesta, no tan solo la estudiemos y sepamos de qué se trata, sino que también que tenemos que celebrarla. Entonces yo digo, no. ¿Por qué? Porque las 4 primeras fiestas y Jesucristo ya las cumplió, nosotros creyendo en Jesucristo, poniendo la fe en Jesucristo, el Señor ya las cumplió, pues. ¿Para qué vamos a estar comiendo un corderito, comiendo panes sin levadura y una pila de cuestiones más? No sirve, pues. ¿Por qué? Porque ya nuestra fe está puesta en Jesucristo. Entonces esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya las cumplió, ¿no es cierto? Él es el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario, su cuerpo que estuvo 3 días en la tumba, ¿no es cierto?, pero sin pecado, él no se corrompió, su cuerpo no se agusanó, no se pudrió. Luego, ¿no es cierto?, Jesucristo, el primogénito de los muertos, que resucitó, las primicias, etcétera. Y luego, ¿no es cierto?, vino el Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a estar celebrando esas cosas, esas fiestas, ¿no es cierto?, si el Señor Jesucristo ya las cumplió, pues? Por eso es que todo el plan de redención divino apunta a Jesucristo, al Señor Jesucristo, hermanos queridos, hermanas queridas. Eso debemos entenderlo claro. Por eso nosotros no la celebramos. Si ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, pues. No sé si se entiende. ¿A alguien le queda alguna duda? Lo explico de nuevo. Pregunte, no tenga miedo. Si para eso es el estudio bíblico. Ya, sigamos. Dice entonces, es una bendición. Si gusta, puede cerrar su micrófono. Entonces, este hermano dice, aquí dice que él coloca 2 buenas razones para que nosotros, la iglesia, los creyentes en el Mesías, en Jesucristo, en el Mesías judío, ¿no es cierto?, celebremos esta fiesta. Dice, primero, él da 2 buenas razones. Esto estoy haciendo un repaso de lo que vimos el día viernes pasado, para que los hermanos que no estuvieron, ¿no es cierto?, sepan de qué se trata. Él da, ¿no es cierto?, 2 razones. Dice, primero, dice, aunque todos los creyentes aman a su Elohim, ya, no se olvide, Elohim para nosotros es Dios, con D mayúscula, no se olvide. Elohim. Dice, de todo corazón, y buscan servirle todos los días, ya, la mayoría no tiene un entendimiento profundo de las escrituras hebreas, conocida como la Biblia. Eso es verdad. Porque aquí, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que quiere decir este hermano?
que aunque nosotros amamos a Dios, amamos su palabra, amamos la Biblia, ¿ya? Mucho pueblo cristiano evangélico no lee la Biblia, perdón, y mucho menos, ¿no es cierto?, no la estudia. Eso lo dijimos el día viernes pasado. Y esto es una verdad, es una triste verdad, hermanos queridos. ¿Se acuerdan de cuando comenzamos hace 2 años atrás? ¿Sí? Les dije ya, vamos a plantearnos un desafío, vamos a leer la Biblia todos los días. Vamos a partir del Salmo 1, Mateo capítulo 1, mañana el Salmo 2, Mateo capítulo 2, pasado mañana Salmo 3, Mateo capítulo 3, pasado mañana Salmo 4, Mateo capítulo 4. Yo les pregunto, ¿quién lo ha hecho? En 2 años ya deberían tener la Biblia por lo menos un 50% leído. No me respondan, respóndase a usted mismo o a usted misma. Entonces, por eso no avanzamos, porque no tenemos el hábito. Usted dirá, hermano Rudy, ¿por qué leer un salmo, después Mateo capítulo 1 y así? Para formar un hábito, como bañarse, como lavarse los dientes, etcétera. Un hábito de todos los días leer la Biblia. Entonces, por eso es que muchas veces yo me leo 10 salmos, pero después paso un mes sin leer la Biblia. No sirve, no hay un hábito. ¿Cómo lavarse los dientes todos los días? ¿Se fijan? Tenemos el hábito de lavarnos los dientes en la mañana, después de cada comida, y en la noche hasta acostarnos. Listo. Eso es un hábito. Ya. Con la palabra de Dios lo mismo. Entonces, por eso es que a veces nos dicen, hermano o hermana, ¿puedes traernos un estudio bíblico? O hermano, ¿puede predicar? No, hermano, es que no estoy preparado. ¿Y cuántos años lleva? Lleva 10, 15 años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Entonces a mí me dicen, hermano, ¿y usted por qué sabe tanto? No es porque yo sea yo, es porque leo la Biblia todos los días. Es la palabra de Dios. ¿Se fijan? No se trata de quién sabe más y quién sabe menos. No. Es amar la palabra de Dios, pero leerla todos los días. Pues no saco nada con decir, sí, yo amo la Biblia, pero no la leo nunca. Entonces, un método facilito es leer todos los días, partir en forma ordenadita. Usted dice, no, yo quiero partir del Salmo 30, ya, hasta el 40, después vuelve el 15 al 20, después del 50 al 60, va a ser desordenado, pues. En cambio, se parte del Salmo 1, de Mateo capítulo 1, mañana Salmo 2, Mateo capítulo 2, hasta que se forme el hábito, en un mes usted ya va a tener, el Espíritu de Dios va a producir una sed de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que ya no va a poder estar sin leer la Biblia todos los días. Ahora, ¿cuántos lo han hecho? No me respondan. Respóndase a sí mismo. Para que si no lo ha hecho, comience ahora. Si en 2 años no lo ha hecho, ya comienza hoy día. No, esto no tiene nada que ver con la salvación. No le estoy diciendo que, hermano, el que no lee la Biblia no es salvo. No, nada que ver, pues nada que ver. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de leer la Biblia todos los días, así como oramos todos los días. ¿Por qué? Porque el que no lee la Biblia, el que no ora, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y tenemos a cuántos miles de desayunados que están afuera en el mundo, que están viviendo una vida perdida o una vida religiosa, una vida, ¿no es cierto? No, si yo soy evangélico, está todo bien, y están llevando una vida pecaminosa, llena de pecado. ¿A cuántos no tenemos así en el pueblo cristiano evangélico? Son miles, tal vez millones en el mundo. Y están convencidos, ¿no es cierto?, que no, se van con el Señor, se van con Jesucristo, se van a quedar, hermano. No es porque yo lo diga, es porque nadie que esté llevando un doble estándar de vida, una doble vida, nadie que esté llevando, ¿no es cierto?, una vida pecaminosa se va a ir con el Señor. Como le decía Martincito, a lo mejor no va a perder la salvación, pero va a perder la oportunidad de irse con el Señor, pues. Y ya después, la gran tribulación, entra otra forma de la salvación. Ahí entra una forma en la cual, ¿no es cierto?, las personas van a dar su vida por el Señor Jesucristo. Según Apocalipsis 24. Se les va a cortar la cabeza, aparte de todas las torturas y montones de cosas. Entonces, es mejor ahora, es mejor aprovechar ahora este tiempo de gracia que el Señor nos está dando, este tiempo para estudiar la Biblia, para leerla, para orar, para ayunar, para orar en la madrugada, todo lo que nosotros estamos haciendo, hermanos queridos, hermanas queridas. ¿Ya, amén? ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la manito, o corazón, o abrir su micrófono. Si tienen alguna duda, por favor, no se olvide, este es un estudio bíblico. Usted tiene todo el derecho a preguntar, pregunte lo que quiera. Hermana Yesenia. No, hermanito, pinché sin querer, pero no tengo ninguna duda. Ya, sigamos. Entonces, este hermano da 2 razones por las cuales usted y yo deberíamos, ¿no es cierto?, no tan solo estudiar la fiesta, sino que también observarla y celebrarla. Pero ya sabemos que no es así. Dice,
aunque todos los creyentes aman a su Elohim, amamos a Dios, ¿ya? De todo corazón y buscan servirle todos los días, dice, la mayoría no tiene un entendimiento profundo de la escritura hebrea, conocida como la Biblia, dice, y asimismo, ¿no es cierto?, desconocen la Torá. Ya, ¿qué es lo que es la Torá? La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los judíos ultra ortodoxos solamente creen en los primeros 5 libros, la Torá. Nada más. Los judíos ortodoxos, ellos aceptan solamente el Antiguo Testamento, la Torá, los escritos y los profetas. Los judíos mesiánicos, como estos hermanos, los 2 estudios que hemos hecho, ¿ya? Estas 2 partes, ellos sí creen en Jesucristo como Mesías y ellos aceptan toda la Biblia, pero mantienen sus tradiciones hebreas, judías. Por eso meten aquí que Vayikra, que Ganedel, que el Chaliach, que el Mashiach, y todas estas palabras que yo les voy nombrando en hebreo. Y aquí recomienda que nosotros, es decir, usted y yo, no tan solo debemos conocer esta fiesta, sino también guardarla, observarla, es decir, celebrarla. Nosotros decimos no. ¿Por qué? Porque como ya estamos en Cristo, Jesucristo guardó, celebró esta fiesta, es decir, todas estas 4 primeras fiestas ya se cumplieron en Él, las últimas 3 fiestas también se van a cumplir en Él, pues, en el Mesías. No que nosotros tengamos que matar un corderito, la hermana Yesenia o la hermana Gisela, ¿no es cierto?, tengan que hacer pancitos sin levadura y que comamos pan sin levadura. No, nada que ver. Todo eso era un simbolismo, según lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 16, 17 y 18, era una sombra de lo que había de venir, dijo Pablo. ¿Y cuál era la sombra? ¿No es cierto? Este mandamiento. ¿Y a qué representaba? A Jesucristo. Por eso es que el que está en Cristo ya no necesita comerse un corderito, comer panes sin levadura y todo ese tipo de cosas. No, ya no hay. Sigamos. Desconoce la Torá, dice, nombre original, dice, del mal llamado Antiguo Testamento. Ve, estos hermanos, ¿no es cierto?, mantienen su tradición rabínica, judía, y siempre tiran sus palos, sus garrotazos, ya, a nosotros los evangélicos. ¿Por qué? Porque quieren que nosotros nos vayamos para allá, y nosotros decimos, no. Nosotros decimos, el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿no es cierto?, y ya el Señor hizo morar su Espíritu Santo, y nosotros, que Dios bendiga a Israel, si ellos lo quieren hacer, que lo hagan, pero nosotros ya no tenemos nada que ver con eso. No conocen, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, qué sé yo, dice, y la profundidad. Vamos a la hoja número 2, pasamos a la hoja número 2, busque su hoja número 2 ahí. La profundidad de lo que significa tener una relación personal con el Elohim de Israel, que es, de hecho, lo que él más desea. Para nosotros, ¿qué es lo que corre? Este hermano dice aquí, ¿no es cierto?, que todos tenemos que observar la fiesta, guardarla, celebrarla, para tener una buena comunión con el Señor. Nosotros entendemos claramente que la comunión con Dios abarca 3 cosas fundamentales. A ver, ¿quién se acuerda? El tema número 2 que vimos. La comunión con Dios abarca 3 cosas fundamentales. A ver, ¿quién se recuerda? Tema número 2. La oración, la lectura de la Biblia y el ayuno. Ya no, la última está. La ¿Cómo? oración está bien, la lectura de la palabra está bien. La palabra y el ayuno. No, el ayuno no. ¿No? No, pero el ayuno también es comunión con Dios. Sí, pero yo le dije, la comunión con Dios abarca 3 cosas fundamentales en el estudio número 2. A ver quién se acuerda. Las 2 primeras también, Lolita. La tercera. Ya, por medio del Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo es el que nos guía? No. No, ya, la otra no me acuerdo. Ya, entonces la comunión con los santos. Muy bien, Barbarita. Ahí está. Me faltaba eso nomás, la comunión de los santos. Para nosotros, para la iglesia, ya, para los cristianos evangélicos. Bueno, para los judíos mesiánicos también, pero ellos no lo toman así. Ya, para nosotros, la comunión con Dios abarca 3 cosas fundamentales: la oración, la lectura de la palabra de Dios y la comunión con los santos, que por ahora lo estamos haciendo así, por la tecnología. Pero si usted tiene la posibilidad de ir a la iglesia donde se congregue, vaya. Tiene que ir el día domingo, sea en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, a la hora que sea, vaya. Tiene que asistir allá. Ahora, si no puede asistir, bueno, nosotros aquí, ¿no es cierto?, también nos reunimos, como le digo siempre, el comité sin casa. Los que no nos podemos congregar, bueno, nos juntamos acá, al igual que ahora, ¿no es cierto?, el día domingo a las 9 de la noche, y también tenemos, ¿no es cierto?, nuestra reunión dominical. Ya, pero si usted
la corporación, la congregación, como quiera llamársele, está abierta, vaya, no se quede en su casa, vaya, porque puede llegar el día en que a lo mejor solamente van a cerrar todo y nos vamos a tener que seguir reuniendo acá, como ya estamos acostumbrados. ¿Ya? Entonces, si tiene la posibilidad, vaya, hermano querido, hermana querida. Sigamos al párrafo siguiente. Dice, la mayor parte de los creyentes, la iglesia, nosotros, dice, ven su relación personal con el Padre Celestial tal como la viven, dice. Una religión, entre comillas, del fin de semana, es decir, asistir fiel y regularmente a la congregación de su predilección, comportarse como una persona decente, buena, moral y honesta en la vida diaria. Ya. Aquí está diciendo, ¿no es cierto?, que las personas religiosas, nosotros los cristianos evangélicos, nos conformamos con ir el día domingo a la iglesia, portarse bien, tener una buena moral, ya una buena conducta de vida, etc. ¿Ya? Pero que eso no es suficiente. Bueno, nosotros entendemos, hermanos queridos, hermanas queridas, entendemos, ¿ya?, que la religión no sirve. La religión o las religiones son el intento del hombre por acercarse a Dios. Las religiones las inventó el hombre para calmar su conciencia. Todas las religiones tienen su origen en Babilonia. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en el capítulo 17, 18, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis? ¿Ya? Todas las religiones tienen su origen ahí en Babilonia. Pero en la Biblia es al revés. En la Biblia Dios nos dice, ¿no es cierto?, que Dios se hizo ser humano. Que Dios tomó forma humana, ¿para qué? Para limpiarnos de nuestros pecados, para morir por nuestros pecados, para derramar su sangre por nuestros pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros ya sabemos y hemos estudiado. Entonces aquí este párrafo que acabo de leer, ¿no es cierto?, este hermano dice, ¿no es cierto?, bueno, la gran mayoría de los cristianos, entre comillas, ¿por qué? Porque los católicos también se consideran cristianos, pero no han nacido de nuevo. Si no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu de Dios. Sus pecados no han sido lavados en la sangre del Cordero, no son sellados por el Espíritu Santo y su nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Te fijas? Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, entender que los que decimos ser cristianos evangélicos, cristianos nacidos de nuevo, ya, obviamente por el amor, la gracia y la misericordia de Dios, claro que sí, ya, no nos jactamos de nada, pero le damos gracias a Dios porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, hermanas queridas, hermanos queridos. ¿Qué mejor título tener aquí en la tierra de que hijos o hijas de Dios? No todos son hijos de Dios, la creación de Dios, todo el resto, la gran mayoría, pero nosotros tenemos, ¿no es cierto?, esa bendición de ser hijos de Dios porque hemos sido adoptados por el Señor, ¿no es cierto?, al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, su sangre que nos limpia de todo pecado, etc. Sigamos, dice, dado que eso es todo lo que conocen, las personas, como esto dicen aquí este comentario, religiosa, no nosotros, todo lo que se conoce, dice, muchos llegan a aceptarlo tal como una vida tradicional. Sin embargo, dice Yahweh, para nosotros, nuestra Reina Valera dice Jehová, comienza a mostrarse con la revelación de su misma palabra, con la profundidad, dice, en relación personal con él. Y una clave importante, ya que me ayuda a descifrar el misterio, dice, es adquirir un conocimiento espiritual de esta fiesta. Es decir, este hermano recomienda, ¿no es cierto?, de que todos los cristianos evangélicos, ya, tengan un conocimiento de esta fiesta, pero también que la celebren. Nosotros decimos, ya, nos vamos a quedar nosotros solamente con el conocimiento de saber de qué se trata esto, porque todo esto apunta a Jesucristo, a su primera venida y también a su segunda venida. Jesucristo vino en su primera venida, ¿no es cierto?, a morir por nuestros pecados, etcétera, 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 y va a venir también en su segunda venida. Y esa segunda venida tiene dos partes, dos fases, dos momentos, dos etapas. Rapto de la iglesia, 7 años de gran tribulación, segunda venida literal del Señor Jesucristo que la tierra, que lo vimos en la línea cronológica, no sé si se acuerdan. Todo eso está grabado ahí, ¿no es cierto? Barbarita ha subido todos esos videos ahí al canal de YouTube que tenemos. Muy bien, hasta aquí, ¿quién tiene alguna duda? Porque aquí quedamos el viernes pasado para seguir adelante. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo quiero preguntar referente al pueblo de hebreo, así cuando es, entre comillas, la Navidad, ellos también hacen acciones de gracia para el 24, porque eso está en la Biblia, pues eso es bíblico, hacer acciones de gracia, pero las acciones de gracia son así como las hacen ellos, el pueblo de hebreo. Sí, pero no el 24 de diciembre, no.
No, pues, pero generalmente ese lo hacen en el 24. No, Lolita. No, está ¿No? equivocada. No, Israel Eso no lo- tiene nada con la fecha del 24, 25 de diciembre. No, nada. Pero Nada. ellos también hacen las acciones de gracia. No sé si me entiende lo que yo te quiero decir. Sí, te entiendo, Lolita, pero ellos no, el 24 o 25 de diciembre ellos no celebran nada, nada, ni como nación, ni como persona, no, nada, absolutamente Pero, nada. ¿y Todo qué lo día, contrario. pero y qué mes y qué día ellos hacen las acciones de gracia? No, pues si ellos en sus fiestas aquí, ¿no es cierto?, no están considerados un día de acción de gracias. Lo que pasa es que el día de acción de gracias viene cuando los padres que fundaron Estados Unidos, los gringos que llegaron ahí de Inglaterra, celebraron ese día, creo que en noviembre, pero eso tiene que ver acá con nosotros, con Occidente, no con el pueblo de Israel, Lolita. Ah, ya, esa era mi pregunta, esa era mi Eh, pregunta. Esa fiesta viene de los gringos, los yanquis en Estados Unidos. No recuerdo el día, no sé si alguien puede buscar ahí, Barbarita, Es el cuarto jueves de noviembre. noviembre, ¿no es? Correcto, pero Son esos las son los acciones de- gracias, Barbarita, los yanquis. No una nación de Israel, Lolita. No. Ah, Es ya. como si nosotros que celebramos, a ver, el 18 de septiembre. Ya, nosotros celebramos el 18, el 19 de septiembre, qué sé yo, pero Israel no tiene nada que ver con nosotros, no nos van a pescar ni a palo, porque son fiestas Claro. nuestras. No, exactamente. Ah, ya. Entendido. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir adelante? Hermana Sonia, Uldita, hermana... ¿qué más está ahí? Hermana Sonia, hermana Uldita, hermana Miriam, Martincito, hermana Yesenia, Barbarita, hermana Gisela, su mamita. ¿Qué más está por ahí? Pregunten, si de eso se trata el estudio bíblico. ¿Nada? ¿Nada por aquí, nada por acá? Ya, muy bien. Voy a pedir, hermana Yesenia, ¿usted tiene las hojitas, por favor? ¿O Martincito? Espero Sí, que sí. hermano, acá la tengo. Ya, muy bien. Entonces le voy a pedir que siga leyendo, ¿no es cierto? Ahí donde dice, me falta un poquito, espera un poquito. Dice, Ya. si tú eres un creyente en Yahweh, no se olvide, Yahweh para nosotros Jehová, y el Mesías para nosotros Jesucristo, el Mesías judío, Yeshua, dice aquí, y deseas comprenderle en una forma más profunda de lo que ya conoces hoy, las fiestas te ayudarán a descubrir revelaciones profundas acerca de tu relación con Él. Ya. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿No es cierto? Que si nosotros amamos a Dios y amamos a Jesucristo y Yeshua HaMashiach, esta fiesta, el tener conocimiento, estudiar este tema, nos van a ayudar a tener una mejor relación con el Señor. Y está bien, está bien. No se olvide que esto es conocimiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya cumplió las 4 primeras fiestas. Faltan las últimas 3, por así decirlo, que comienza con Yom Teruah, Día de Trompeta, que es el rapto, arrebatamiento de la iglesia. También están ahí incluidos los 7 años de gran tribulación. Luego, ¿no es cierto?, la fiesta del Día de Expiación, Yom Kippur, que simboliza la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando el Señor viene aquí a gobernar en su reinado milenial, y precisamente la última fiesta, ¿no es cierto?, Sukkot o Cabaños, que simbolizan esa última fiesta. ¿Ya? Ok. Muy bien. Hermana Yesenia, por favor, ahí donde dice segundo, de ahí para abajo. Ya. Amén. Segundo, estas fiestas son fiestas de Yahweh. Las fiestas señaladas que debemos guardar en Levítico 23, 1, 2 y 4. Yahweh nos dio las fiestas para enseñarnos acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección del Mesías. El poder que el Espíritu Santo delegó a los creyentes, la resurrección de los muertos, la coronación del Mesías, las bodas del Mesías, la tribulación, la segunda venida del Mesías, el milenio. Entre paréntesis dice la era mesiánica o el Atit Labó y mucho más. Muchas gracias. Hasta ahí nomás. Ya. Se fijan, aquí este hermano hace un resumen, pero espectacular. No sé si se dieron cuenta. ¿Ya? Este hermano aquí hace un resumen, pero buenísimo. Dice, segundo, dice, estas fiestas, ya que son fiestas de Yahweh, no se olviden, no son fiestas judías, no son fiestas de Israel, son fiestas del Señor, de Yahweh, de Jehová, de Jesucristo.
si usted lo quiere decir así. ¿Ya? Las fiestas señaladas que debemos guardar, le vuelvo a decir, este hermano dice que nosotros debemos guardarlas. Nosotros decimos no. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos en Cristo, estamos en Jesucristo, y estando en Cristo, ¿no es cierto? El Señor ya cumplió las 4 primeras fiestas y el Señor va a cumplir las últimas 3. Las fiestas señaladas que debemos guardar. En Levítico, es decir, Vayikra 23, Yahweh nos dio las fiestas para enseñarnos acerca de la muerte, Pesaj, Pascua, ¿sí? La sepultura, Hajamaxá, los panes sin levadura, la resurrección del Mesías, es decir, la fiesta de las primicias, como primogénito, Jesucristo, primogénito de los muertos, primero resucitado de los muertos, que nunca más muere. Luego, ¿no es cierto?, el poder que el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, delegó a los creyentes. Eso es la fiesta de la semana, ¿no es cierto? Shavuot para nosotros es cuando vino el Espíritu Santo a la iglesia. Esas 4 primeras fiestas el Señor ya las cumplió, fiestas de primavera. La resurrección de los muertos, aquí entramos a Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Por eso es que Pablo dijo, ¿no es cierto?, a la final trompeta. No tiene nada que ver con las trompetas del Apocalipsis. La final trompeta tiene que ver con esta fiesta de las trompetas. Por eso aquí habla de la resurrección de los muertos. Pablo dice, ¿no es cierto?, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados y seremos todos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Por eso le hablo de que estas fiestas este estudio es lo más espectacular, porque aquí está graficado en forma velada, en Levítico 23, está graficado todo el plan de redención y también está nuestra redención, por hermanos amados, hermanas amadas. Está el rapto de la iglesia, cuando dice resurrección de los muertos. Por eso Pablo habla de la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso sí, muertos en Cristo. Las personas que mueren sin Jesucristo están sonados, están en el infierno. Su alma y su espíritu están en el infierno. Su cuerpo, bueno, se desintegró, se agusanó, se quedaron los puros huesos, el puro polvo, no sé. Ya, de esa gente que murió. Por ejemplo, los césares romanos, los emperadores, ya toda esa gente que murió, los huesos no quedan nada, no quedan ni polvo, o el apóstol Pablo. Pero su alma y su espíritu están en el infierno, porque ellos no recibieron a Jesucristo en su corazón, como nosotros lo entendemos. ¿Ok? Entonces, habla aquí, la resurrección de los muertos. Dice, la coronación del Mesías, eso ya se efectuó. Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando dijo en Mateo 28, 20, toda potestad me da, Mateo 18, perdón, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Ahí fue coronado el Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Eso ya ocurrió. ¿Ya? Las bodas del Mesías, ¿cuándo van a ocurrir las bodas del Cordero? Una vez que ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia. Arriba vamos a pasar 2 eventos. ¿Se acuerdan de la hojita? De la hojita que comenzamos a ver los tiempos del fin. Que una vez que ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto?, arriba vamos a pasar 2 eventos. Primero, el tribunal de Cristo, y luego las bodas del Cordero. El tribunal de Cristo, porque ahí el Señor va a examinar nuestra obra, no nuestra vieja vida pasada. La vida vieja, pasada, sucia, perversa y mala, esa cuenta fue pagada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que va a examinar el Señor Jesucristo? Nuestra obra. Sí, trabajamos para el Señor. Si el Señor nos dio la capacidad, por ejemplo, para predicar, el Espíritu de Dios nos dio un don de sanidad, nos dio don de discernimiento de espíritu. Si el Espíritu Santo nos capacitó para la maestría bíblica, para hacer un estudio bíblico, para ir a la cárcel, a visitar, a predicar, a los hospitales, todo lo que el Señor nos haya dado, ¿cómo manejamos esos dones? Si procuramos ganar almas para Cristo, si nos esforzamos para que otros conozcan al Señor Jesucristo, o simplemente nos echamos los huevos o nos dormimos los laureles y dijimos, no, bueno, ni muy adentro ni muy afuera, ahí nomás, allá. ¿Se fija? No se pierde la salvación ahí, pero sí, ¿qué recompensa va a tener? Lo más probable que ninguna. Entonces, ¿cómo lo dice Armando Alduchín? Dice, la salvación es gratis. Claro que sí, pero la recompensa tenemos que ganarla. ¿Y cómo tenemos que ganarla? En la obra que el Señor nos ha dado. Si a usted, por ejemplo, el Señor le dio el don de sanidad, ¿ya? Y el Señor, ¿no es cierto?, le dice, mira, anda a tal iglesia, tal día domingo, y habla con el pastor y van a orar por tal o cual persona, por todos los enfermos, porque el Señor los va a sanar. Y usted dice, no, Señor, es que no puedo, es que tengo sueño, es que esto y lo otro.
En vez de recibir recompensa, el Señor le va a dar una paliza. Porque el Señor quería sanar a un ancianito de allá, a una abuelita de acá, prepararlos para que vayan a morir, etcétera, un montón de cosas. Una persona que tenía cáncer al estómago y el Señor le iba a sanar porque tenía un propósito y el Señor lo quería usar a usted y usted no fue, o yo. Hermano Rudy, ¿nos pueden compartir un estudio bíblico acerca de las fiestas del Señor? No, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y resulta que está chateando ahí con la hermana Yesenia, nos estamos riendo. ¿Se fija? Por poner un ejemplo. Eso no está bien, pues. Si a usted le dicen, hermano, hermana, nos puede ayudar aquí, puede venir a orar, o hermana, o hermano, ¿no es cierto?, nos puede venir a predicar, hágalo, pero para ir a predicar la palabra del Señor, le vuelvo a decir, usted tiene que orar todos los días, leer la Biblia todos los días, ayunar, buscar el rostro del Señor, etcétera, y ahí el Señor le va a ir dando entendimiento, pues. Porque si no lee la Biblia, ¿qué va a predicar? Si no ora, ¿qué poder va a haber? Si no hay oración, si no hay ayuno, como les dije, ¿no es cierto? El que no lee la Biblia, el que no ora, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y ahí tenemos ¿cuántos desayunados? Miles de personas que están afuera, que eran evangélicos, saltaban, danzaban y una pila de cuestiones y ahora están todos en el mundo. Muertos en delito y en pecado. Esas personas, ¿no es cierto?, no se van a ir con el Señor, no es porque yo lo diga, es porque están llevando una vida, ¿no es cierto?, doble, que no, si a mí nadie me ve, no, la hermana Gisela no me ve, no sabe, así que total hago lo que quiero. Pues hermano Rudy que me tiene aburrido, que todo el día que hay que leer la Biblia, que hay que orar y todo lo demás, no, si hago lo que quiero, bien, haga lo que quiera. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 22, 22:11? O 22:10, ¿no es cierto? El que es inmundo, ¿sea inmundo todavía? ¿Se acuerda que lo vimos? El que es ladrón, el que le gusta robar, siga robando. El que es mentiroso, siga mintiendo. El que es irresponsable, siga siendo irresponsable. El que es santo, santifíquese más todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Obviamente los hijos, las hijas de Dios, debemos, ¿no es cierto?, practicar la santidad, la justicia, etcétera. No podemos ser unos alcahuetes de lo malo. Si a mí me dicen, oiga, necesito un testigo, ¿para qué? No, mire, que sabe que me robé un auto y necesito ir a hacer un documento notarial. ¿Cómo vamos a ser partícipes de lo malo? ¿Cómo voy a servir de testigo para un ladrón, para un sinvergüenza, para un estafador, para un mentiroso? No puedo, pues. Aunque sea mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, aunque sea el pastor más querido o el hermano más querido, hermanos queridos, amados hermanos, no podemos participar de lo malo. A ver, yo por ejemplo lo amo a todos ustedes con todo mi corazón, pero si el día de mañana yo hago lo malo, me robo 1 millón de pesos. Ustedes tienen el deber moral o alguien decir, ¿sabe qué, hermano? Usted hizo lo malo, debería dar un paso al costado. Y yo tendría que hacerlo, tendría que darle las gracias, hermano, porque me está corrigiendo para bien. Pero si viene un pastor, oye, hermano, te entiendo, mira, todos tenemos debilidades y Dios entiende que somos humanos y bueno, ya sabes que más, mira, estuvo bien o estuvo mal, pero se entiende. Ese pastor no sirve porque está fomentando lo malo, pues. Ese pastor lo que tiene que decir, aunque ame al hermano, sea su esposa, su hijo, su nieto, quien quiera decir, mira hijo, mira hija, yo te amo con todo mi corazón, pero lo que hiciste estuvo malo. Así que vas a entrar a una disciplina, una corrección. Tienes que pasar un tiempo de restauración porque no puede estar mintiendo, no puede estar robando, no puede estar estafando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no es cierto? Aquí dice, el comentario dice, Yahweh nos dio la fiesta a enseñarnos acerca de la muerte, la sepultura del Mesías, el Espíritu Santo, que delegó a los creyentes, ¿no es cierto? La resurrección de los muertos, la coronación del Mesías, la boda del Cordero, la tribulación. No se olvide, eso es parte de la fiesta de las trompetas, la tribulación. ¿Cómo se dice tribulación en hebreo? Gevial Chei Mashiach, la tribulación del Mesías. La segunda venida del Señor Jesucristo, el milenio, la era mesiánica, ¿no es cierto? O el Atir Labó y mucho más. ¿Ve que lindo? Todo esto sale en las fiestas del Señor, en Levítico 23. ¿Se acuerdan cuando lo leímos? Lo leyó, bueno, la hermana Carela, que no está, y la hermana Miriam. Lo leyeron completo, los 44 versículos. Si uno lo lee de buena primera, Israel tiene que
comerse un cordero porque salieron de Egipto, después tienen que comer panes sin levadura, después los primeros frutos hay que llevarlo al sacerdote, después la fiesta de la semana tienen que hacer esto, después en el día de trompeta los sacerdotes había que tocar 2 días como 100 trompetas, después en el día de expiación el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre ahí para que Dios perdonara, ¿no es cierto?, los pecados del pueblo, y en su coto cabaña tenían que vivir en el ramar. Eso es todo claro. Pero hay un significado más profundo, que es la obra redentora del Señor Jesucristo hacia no tan solo hacia Israel, hacia toda la humanidad, pues. Por eso Pablo, lo repito, ¿no es cierto?, en Colosenses capítulo 2, versos del 16, 17 y 18, nos dice que todas estas festividades de Luna Nueva, el Shabbat y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, eran una sombra de lo que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Jesucristo, pues. Por eso Jesucristo ya cumplió esas 4 primeras fiestas de primavera. Se olvida, entre paréntesis, hemisferio norte. Ya en el hemisferio sur aquí nosotros. Las 4 primeras fiestas el Señor ya las cumplió. Faltan 3, que son, ¿no es cierto?, las fiestas de otoño. El Señor las va a cumplir también, comenzando por el rapto, arrebatamiento de la iglesia. Luego, ¿no es cierto?, ahí está incluido la resurrección de los muertos, que se la acabo de leer. Luego, ¿no es cierto?, los 7 años de la gran tribulación. Después la segunda venida del Señor Jesucristo que es la tierra. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, viene a expiar los pecados de su amado pueblo Israel. Y por último, su reinado milenial en su coto cabaña. Entonces, toda esta información, hermanos queridos, es preciosísima, es valiosísima para entender el plan de redención que Dios tiene no tan solo para Israel, sino para cada uno de nosotros. Hermana Yesenia, por favor, siga leyendo. Hermana Yesenia. ¿Está la hermana Yesenia por ahí? Ya, Barbarita, ¿tiene la hojita? ¿O hermana Gisela? ¿Para que me ayuden? Para que Aquí todos... la tengo, hermano. Es que Ya. no sé si mi mamá viene en el auto, no sé bien dónde está. Ya, no importa, hijita, ya. Ayúdame. Lo siguiente. ¿Desde las escrituras? ¿Las escrituras? ¿Correcto? Ya. La escritura nos presentan varias razones de peso para estudiar y llegar a entender las 7 fiestas del Mesías. Las fiestas están en la Biblia y toda la Biblia, la palabra de Yahweh, es inspirada por Yahweh. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Las fiestas son una sombra de las cosas por venir que nos enseñan acerca del Mesías. Colosenses 2, del 16-17 y Hebreos 10, 1. Las fiestas son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divino. Primera de Corintios 10, del 1 al 6 y 11. Yahweh nos dio las fiestas para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo y acerca de nuestra relación personal con él. Romanos 15, 4. Y las fiestas como parte de la Torá, que significa instrucción, sirven como tutores que nos guían al Mesías. Gálatas 3, 24. Muchas gracias, Barbarita. Por favor, tranquilamente busca las citas bíblicas, es decir, 2 Timoteo 3, 16, 17, Colosenses 2, 16, 17, Hebreos 10, 1. Las citas bíblicas, hijita, yo te las voy a ir pidiendo, ¿ya? Mientras yo hago el comentario. Entonces, dice aquí, este hermano dice, las escrituras, es decir, la Biblia. Cuando decimos las escrituras, las sagradas escrituras, cuando decimos la palabra de Dios, nos referimos a la Biblia, a ningún otro libro más. ¿Ya? Entonces dice, las escrituras nos presentan varias razones de peso para estudiar y llegar a entender las 7 fiestas del Mesías. ¿Ya? Las escrituras, dice, nos presentan varias razones de peso para estudiar y llegar a entender, ¿no es cierto?, las 7 fiestas del Mesías. ¿Cuáles son las 7 fiestas? En hebreo, Pesach, Chag HaMatzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. En español, Pascua, panes sin levadura, primicias, fiesta de la semana, día de trompeta, día de expiación, cabañas. El simbolismo no se lo voy a dar porque ya se lo he dado como 800.000 veces. Ya lo vimos en la primera parte, ¿se acuerdan? Que era como una base que tomamos aquí.
porque les dije, ¿no es cierto?, cuando estudiamos esta segunda parte, esto es más denso, más pesado, aquí hay más conocimiento. La primera parte, ¿no es cierto?, era como más livianito, era como una definición muy simple, pero nos sirvió de base, ¿ya?, para que cuando estemos desarrollando esta segunda parte, que es más densa, más pesadita, ¿ya?, no nos perdamos tanto. ¿Ok? Ok. Sigamos, dice, las fiestas están en la Biblia. Y toda la Biblia, la palabra de Yahweh, de Jehová, del Señor, ¿ya?, es inspirada por Yahweh. Barbarita, segunda de Timoteo 3, 16, 17, ¿qué es lo que dice? Segunda de Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, Barbarita. Ya sigue buscando las otras citas bíblicas. Ya, entonces, dice las fiestas de Yahweh, las fiestas del Señor, dice, están en la Biblia. Y como están en la Biblia, ¿no es cierto?, es una inspiración de Yahweh, de Jehová, como dice nuestra Reina Valera, ¿ya? Es una inspiración de Dios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros, el solo hecho, lo que quiere decir este hermano aquí, el solo hecho de que como están en la Biblia, debemos estudiarla, debemos conocerla, ¿no es cierto?, no tan solo en la superficie, como lo ve Israel, sino también en su significado profundo en cuanto a la redención que Dios diseñó a través del Mesías, a través de Jesucristo, en las 4 primeras fiestas de primavera y las últimas 3 fiestas de otoño. ¿Ya? Entonces, lo que leyó Barbarita, todo, dice Pablo, ¿no es cierto?, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, etcétera, etcétera, a fin de preparar, de capacitar, ¿no es cierto?, al hombre o a la mujer de Dios, útil, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, sigamos. La fiesta, entonces, no se olviden, no es que aquí, oye, ¿y esta cuestión de dónde salió? No, no, las fiestas están en la Biblia, ya lo vimos, Levítico 23, ¿no es cierto?, y el comentario es que toda la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada, ¿no es cierto?, por el mismo Señor, lo que acaba de leer Barbarita. Ese es nuestro fundamento bíblico. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, etcétera, 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 bla, bla, bla. Ya lo leí. Sigamos, dice, las fiestas son una sombra, ya lo hemos dicho varias veces, las fiestas son una sombra de las cosas por venir, ¿no es cierto?, que nos enseñan acerca del Mesías, de Jesucristo. Vamos a Colosenses 2, 16, 17 y a Hebreos 10, 1, Barbarita, por favor. Ya. Colosenses dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien, Hebreos 10, 1. Un segundito. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Muy bien. Ya ahí, ¿no es cierto?, Hebreos 10.1 dice que la ley, ¿no es cierto?, tenía la sombra de las cosas que iba a venir y la ley no puede hacer perfecto a nadie, porque la ley no es de fe. La ley dice, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿qué es lo que dice para nosotros la fe en Jesucristo? Que somos justificados a través de la sangre del Señor que Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Por la fe personal en Jesucristo somos justificados delante de Dios y ya, ¿no es cierto?, no necesitamos ni guardar el sábado, que no como esto, no como esto otro, no, eso ya no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, las fiestas son una sombra de lo que había de venir, ¿ya? Y que nos enseñan acerca de quién, de Jesucristo, ya lo leímos, Colosenses 2, versos 16, 17, 18, etc. O 15 al 18, como te quiera leer. Pero lo que leyó Barbarita, ¿no es cierto?, dice que toda esta fiesta, Pablo dice, es una sombra de lo que había de venir. ¿Y quién es lo que había de venir? El Mesías, Jesucristo, el Redentor. Luego dice, las fiestas son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros del plan de redención divino. Barbarita, por favor, 1 Corintios 10, del 1 al 6 y el 11. Dice así, amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Ya? ¿Y el 11? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Ya, muchas gracias. Ahí Pablo, ¿no es cierto?, está diciendo, está hablando ahí de los israelitas, ¿no es cierto?, que cruzaron el desierto, que todo eso es una simbología. Todo lo que pasó con Israel es una simbología, y es una aplicación también para nosotros, ¿no es cierto?, en la cual nosotros fuimos bautizados en Cristo, bebíamos Israel bebía de una roca física, nosotros bebimos del propio Señor Jesucristo. Por eso dice, las fiestas son símbolos, una simbología y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divino. Y ahí lo que acaba de leer Barbarita, ¿no es cierto?, se cumple plenamente. ¿En quién? En Jesucristo. En lo que Él hizo, en lo que está haciendo y en lo que Él va a hacer. Y ahí toma Pablo, ¿no es cierto?, o el autor de, bien digo, no, Pablo también, 1 Corintios, el autor de ahí, Pablo, bien, ¿no es cierto?, toma eso de lo que le pasó a Israel. Israel que bebía de la roca que bebía de la roca, que simbolizaba a Jesucristo, que pasaron el mar, que eso simbolizaba el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahí todo eso es como un simbolismo ya de lo que iba a venir con el Mesías, con Jesucristo y específicamente hacia nosotros en la iglesia. Pero que también, ¿no es cierto?, hay un consejo ahí, para aquellos, ¿no es cierto?, que no se agradó el Señor, que no creyeron porque no confiaban en Dios. Y eso simplemente sus cuerpos, dice, quedaron en el desierto, es decir, los que no confían en Jesucristo, los que no ponen su confianza en Jesucristo, mueren espiritualmente, aunque vayan a la iglesia evangélica, aunque tengan algún cargo, aunque sean un ministro ordenado de tal instituto teológico, de tal seminario teológico, lo que sea. Si esa persona no ha nacido de nuevo, no pone su confianza en Jesucristo, simplemente el Señor no la conoce, como le pasó al pueblo de Israel. Entonces, estas fiestas son símbolos, una simbología. En este caso, Pablo, ahí en 1 Corintios, lo que leyó Barbarita, lo asume el pueblo de Israel, pero que su significado más profundo tenía que ver con el Señor Jesucristo. Luego dice, Yahweh, el Señor, no se olvide, Jehová, nuestra Reina Valera, Yahweh, nos dio las fiestas para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo y acerca de nuestra relación personal con Él. Romanos 15:4. ¿Qué dice Romanos 15:4, Barbarita? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya, las cosas que se escribieron antes para nuestra redención, consolación, ejemplo, como te quiere llamar, ¿no es cierto?, se escribieron para nosotros. Es decir, no podemos tener la siguiente actitud, no, si Israel eran terribles, desobedientes hasta el día de hoy, como si nosotros fuéramos mejores. No, cuidado. No, si total a ellos les pasó esto, a nosotros no va a pasar nada. Cuidado. ¿Ya? Si bien es cierto, yo siempre le he compartido, lo mismo en Radio Aliento, de que manejamos la perspectiva pre-tribulacionista, es decir, que la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Y qué pasa si estoy equivocado y le alcanzamos a conocer el carajo al anticristo? Cuidado. Ya no miremos siempre a Israel como si eran desobedientes, que esto, lo otro. No, cuidado. La iglesia, hermano querido, en este momento tenemos una apostasía terrible. Tenemos personas que van a la iglesia como un ritual religioso, ¿no? Pero no aman al Señor de todo corazón. Cuidado. Cuidado. ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto?, dice las fiestas como parte de la Torá. ¿Qué significa Torá? Instrucción. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa la palabra Torá? Instrucción, no significa la ley. Algunos dicen Torá, la ley, no. La palabra Torá significa instrucción. Sirven como tutores que nos guían al Mesías. Gálatas 3:24, Barbarita. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¡Excelente! La ley que Dios le dio a Israel es nuestro ayo, un tutor. ¿Ya para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe, no por la ley. Esto los adventistas, los testigos de Jehová y montones de incluso los mismos judíos, ¿no es cierto?, en la nación de Israel, los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, no lo creen, lo rechazan. Pero miren lo que dice Gálatas 3:24, que leyó Barbarita. La ley, ¿no es cierto?, era nuestro ayo, nuestro tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que el hombre, la mujer, ¿no es cierto?, seamos justificados. ¿Por qué? Por la fe en el Mesías. Entonces, las fiestas
como parte de la Torá, que significa instrucción. La Torá, no se olvide, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de Moisés, que están en Levítico 23. ¿Cómo se dice Levítico en hebreo? Vayikra. Ahí vamos aprendiendo algunas palabritas, ¿ves? Las fiestas, entonces, como parte de la Torá, sirven como tutores que nos guían al Mesías. ¿A quién? A Jesucristo, que es lo que acaba de leer Barbarita. Muy bien. Hasta aquí vamos a quedar en la hojita número 2, ya, en el día de hoy. Ya, ahí vamos a quedar, ¿no es cierto? Hasta donde dice Mesías, Gálatas 3:24, ya, y el próximo viernes vamos a ir desarrollando, y a medida que vayamos desarrollando algunas cositas, yo les voy a ir haciendo algunas preguntas, las preguntas de siempre, ¿ya? ¿Para qué? Para que después no tengamos tanta materia que evaluar, por así decir, sino que vayamos aprendiendo algunas cositas, algunas palabritas, palabras muy sencillitas que vamos a hacer el próximo viernes, ¿primero o 2? Viernes primero, ¿cierto? Primero, sí, viernes primero de abril, ¿ya? Vamos a hacer algunas preguntitas para ir repasando, ¿no es cierto? Y vamos avanzando de a poco. Yo les dije, ¿no es cierto?, que en este segundo estudio, segundo archivo que le envié con 12 hojas, esto es más profundo, mucho más profundo que este, ¿no es cierto?, que la primera parte que vimos, que eran de 7 hojitas. En realidad eran 4, pero yo le agregué más, ¿no es cierto?, con algunos dibujos y algunas cositas, para que podamos entender mejor este tema. Muy bien, hoy día vamos a quedar hasta aquí. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda? Pregunte, no se quede con la duda. Si usted no pregunta, yo asumo que entendió todo. Yo siempre digo, a ver, si no hay preguntas, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Pregunte, mi amada hermana querida, mi amado hermano, no tenga duda, pregunte, o una pregunta a lo mejor de otro tema. Claro, hay que tratar de que las preguntas vayan apuntadas al tema para ver qué aprendemos. ¿O alguna acotación? ¿Alguna duda? Hermana Sonia, Uldita, hermana Miriam, Barbarita, hermana Gisela, hermana Yesenia, Martincito, la mamá de la hermana Gisela. ¿Qué más está por ahí? Hermana Natalia. Yo no tengo duda, hermano Rudy. Ya. Hermana Miriam, hermana Sonia, Uldita, Loida, Mario. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, eso es lo que es la Torá. Claro, correcto. ¿No ves? Ahí está. ¿Cuáles son los primeros libros? Ahí, como no sabes lo que son los primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y Deuteronomio, el primer libro. Todo Eso claro, hermano Rudy. ¿Cómo? Todo claro, hermano Rudy. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Quién más? Hermana Miriam, Nuldita, Mario, Barbarita, Martincito. Yo tengo una duda, hermano. ¿Ya? Aquí en este párrafo, cuando dice, hace como un resumen sobre las fiestas, para enseñarnos acerca de la muerte, la sepultura, toda esa parte, cuando dice la resurrección de los muertos, ¿se refiere a la fiesta de las trompetas? Correcto, muy bien, al día de Yom Teruah, al día de trompeta, porque en el día de trompeta, ahí lo vamos a ver, este lo desarrolla mucho más profundo, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que ahí, en esta fiesta que el Señor le reveló solamente al apóstol Pablo, esta fiesta de Yom Teruah, ahí está implícito, ¿no es cierto?, el rapto, arrebatamiento de la iglesia, en la cual lo primero que ocurre, Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, dice Pablo, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, se refiere a esa fiesta de las trompetas. Ya. Muy bien, Barbarita. Muy bien. Y después cuando dice la coronación del Mesías y las bodas del Mesías, eso Ya, es... ¿Se acuerdan que yo les dije ahí en Mateo, a ver, Mateo 28, a ver, espérenme un cachito, Mateo 28, 18 me parece, cuando Jesucristo dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, a ver, esperen un poquito. Sí, Mateo esa 28, es... 17, ¿no? 18. 28, el 18. Dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Ahí, Barbarita, cuando Jesucristo resucitó, ¿ya? Eso lo vimos ahí en Juan capítulo 20, ¿se acuerda? Cuando estaba recién resucitado, el primer día de la semana, es decir, para nosotros el día domingo, primer día de la semana, vino María Magdalena muy de mañana. Y Jesucristo estaba recién resucitado y le dijo, no me toques, María Magdalena, porque no he subido a mi Padre. El sumo sacerdote en el día de expiación no tenía que ser tocado por nadie, ni por su nieto regalón, ni por su nieta más dulce, ni por su hija más querida, ni por su hijo más querido, por nadie. El sumo sacerdote en ese día de expiación tenía que santificarte durante 7 días para poder entrar al lugar santísimo celestial con la sangre de un corderito y pedir perdón por el pueblo. Bueno, Jesucristo, ¿no es cierto?, le dijo a María Magdalena, no me toques. ¿Por qué? Porque no he subido a mi Padre. Jesucristo, cuando estaba recién resucitado, le dijo a María Magdalena, no me toques, pero ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo se presentó arriba y ahí, Barbarita, el Padre lo coronó. Como dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí el Señor lo coronó. Con toda esa autoridad, poder, gloria, ya todo a la diestra del Padre. Pero después Ya, Jesús bajó, pues. eso fue en Yom Jesucristo Kippur. bajó. O ¿Sí? sea, eso sería Yom Kippur. No, No, no. ¿Cuándo no, resucitó? porque eso ya pasó. No, ¿Cuándo resucitó? eso ya pasó, digamos, a ver, eso ahí, ese comentario del hermano, digamos, lo agregó para saber que Jesucristo cuando resucitó, ¿no es cierto?, como primogénito, esta de las primicias, ¿ya? Como primero resucitado de los muertos que nunca más muere, se presentó arriba delante del trono del Padre Celestial, y ahí, ¿no es cierto?, él recibió toda potestad me da en el cielo y en la tierra, etc. Ah, ya, entonces eso ya pasó, esa ya la cumplió. Sí. Claro, ya la cumplió. Y las bodas del Cordero es futuro, porque es el casamiento de Jesucristo con la iglesia. Ya. Y la segunda venida y el milenio son las... La segunda venida sería Yom Kippur, cuando el Señor Jesucristo viene a expiar, a limpiar a Israel, ¿no es cierto? Simbolizada cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios ahí en la carpa y el tabernáculo de reunión de Moisés, y después en el templo de Salomón, el sumo sacerdote entraba ahí, ¿no es cierto? Eso simboliza el día de expiación, pero también simboliza, ¿no es cierto?, cuando Jesucristo entró al santuario celestial y expió con su sangre bendita para que tú y yo, bueno, todos, entremos al lugar santísimo a través de la oración. Ahora tenemos acceso directamente al trono de Dios, ¿ya? Y también simboliza, ¿no es cierto?, la segunda venida del Señor Jesucristo acá en la tierra, cuando el Señor va a expiar la inmundicia de Israel, para que Israel pueda, ¿no es cierto?, entrar al reinado milenial, que es la última fiesta, la de Sukkot, cada año. Ya, hermano, y me quedó mucho más claro. Gracias. Muy bien. ¿Algún hermano, alguna hermana más antes de terminar? Pregunte, no tenga miedo. No se quede con la duda. Si tengo que explicarlo de nuevo, lo explico de nuevo, no hay problema. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo soy la mamá de Gisela, Nina. Por supuesto, pues, pregunte. Mire, mi pregunta es, a lo mejor soy un poquito ignorante, yo estoy recién yendo a la iglesia, me encanta, me siento muy bien, pero la pregunta que quiero hacer, que yo le estaba poniendo atención, es, ¿los testigos de Jehová no creen en el Mesías? ¿Ellos son una secta? Esa es mi pregunta. Son una secta de los peores anticristos que hay. Una secta de lo más diabólico que puede haber. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿no es cierto?, levantó a este hombre maldito, este hombre perverso de Russell, para tergiversar el evangelio y para engañarlo y para llevarlos a la perdición. Nadie, absolutamente nadie, va a poder entrar. Jesucristo dijo en Juan 14:6,
nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. ¿Por qué a través de Cristo? Porque Jesucristo derramó su sangre, que era sin mancha y sin pecado, para perdonar nuestros pecados, para lavarnos a nosotros los pecadores, pues. La sangre del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Lo vamos a explicar aquí a nuestra amada hermana. Cuando Jesucristo fue concebido, no fue concebido como nosotros la raza humana. Nosotros todos nacemos de papá y de mamá. El hombre engendra y la mamá, ¿no es cierto? La mujer queda embarazada. ¿Ya? Pero Jesucristo no. Jesucristo fue concebido, engendrado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenía dos naturalezas. Eso en teología se conoce como la unión hipostática, la hipostasis. 100% Dios del Espíritu Santo y 100% hombre de su mamá María. Porque solamente las mujeres pueden tener hijos, nosotros los hombres no. El hombre engendra. Entonces, la sangre del Señor Jesucristo, hermana querida, no venía infectada con el pecado. Cuando un hombre engendra un hijo, ese bebé, hermoso, dulce, esa niñita, bebé, sea hombre o sea mujer, viene infectada con el pecado. Nosotros todos, la raza humana, nacemos así, venimos de Adán y Eva, infectados con el pecado. Y Jesucristo, su sangre no venía infectada con el pecado. Por eso es que la sangre del Hijo de Dios es lo único que a nosotros nos limpia de nuestros pecados. Por lo tanto, alguien que no cree que Jesucristo es el Dios que se hizo ser humano, ¿no es cierto? Es una secta diabólica, es una secta de los peores anticristos que hay, porque lleva a esa gente al infierno, a la condenación. No sé si le respondo, hermanita. Sí, muchas gracias, porque yo tengo una compañera que es testigo de Jehová, pero su hijo es muy devoto y yo siempre digo, él habla tan bien, pero ellos no creen en el Mesías, en Cristo, ellos hablan del Padre. Y yo siempre, mi hija me decía que era una secta y me da pena, yo la miro a ella y me da pena porque yo no me quiero quedar acá, yo quiero ser de Cristo, de espíritu. Entonces me da pena, pero me quedó muy claro, hermano Rudy, quiero darle las gracias por la aceptación y voy a estar preparada los viernes ahí para ir sabiendo más. Y mi hija me dejó tarea de leer la Biblia. Muy bien, excelente. No sé si le gustaría que Barbarita, ¿no es cierto?, la incorpore al grupo. Siempre y cuando usted esté de acuerdo. Lo va a pensar. Bueno, ahí sería muy bienvenida para que participe con nosotros todos los días. Y bueno, los días viernes, ¿no es cierto?, tenemos el estudio bíblico, vamos a pasar ya los avisos. Los días domingo, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿no es cierto?, estamos orando en la madrugada. Es tiempo de orar y de buscar el rostro del Señor. Usted puede elegir un horario desde Amén. las 11 de la noche del día sábado hasta el otro día, ¿no es cierto?, las 8 de la mañana del día domingo. Ya estamos orando en la madrugada. Todos cordialmente invitados, hermanos queridos, hermanas queridas, debemos orar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, complicados. Lo que pasa es que nosotros acá en Chile no se nos nota mucho, pero estamos viviendo tiempos complicadísimos, dificilísimos. Es tiempo de orar, de buscar el rostro del Señor, ¿ya? Entonces todos los días domingos, partimos el día sábado a las 11 de la noche, ¿ya? En la madrugada del día domingo estamos orando, los invito cordialmente para que se unan a la reunión de oración, a la cadena de oración. Después, ¿no es cierto?, el día domingo a las 9 de la noche, a las 21 horas, tenemos nuestra reunión dominical, donde cantamos al Señor, alabamos, oramos, intercedemos, ¿no es cierto? Hacemos una reunión como si fuéramos a la iglesia. Se comparte la palabra, etc. Y por último, ¿no es cierto?, el último día de cada mes, que este caso sería el jueves 31, tenemos nuestro ayuno de fin de mes. Ayunamos entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Más que nada es un ayuno de acción de gracias, es decir, le damos gracias a Dios por el mes que terminó, en este caso sería marzo, donde el Señor nos cuidó, nos guardó, nos protegió, no nos faltó el pan, no nos faltó el agua, tenemos una familia, tenemos papá, mamá, hermano, hermana, perro, gato y a todo el asunto, no nos falta nada, no nos falta el pan, no nos falta un plato de comida, hemos tenido de todo durante el mes. Y entregamos el mes que comienza, en este caso sería abril, en sus manos para que se haga su voluntad. Es el trabajo espiritual que hacemos como grupo de estudio bíblico, ¿ya? Así que los invito cordialmente, es una invitación, no una obligación. En la secta se obliga. Las personas que no van a los testigos de Jehová durante 3 o 4 sesiones lo echan. Nosotros podemos pasar un año sin ir a la iglesia.
Y nadie nos dice nada, ¿ve? ¿Por qué? Porque en el reino de la luz, en el reino de Cristo, en el reino de Dios, usted se puede ir a la hora que quiere. Pero del reino de las tinieblas, usted no puede volver a la hora que quiere porque el diablo no lo va a soltar. Entonces, cuidado, cuidado. Ya, aquellos que dicen, no, estoy aburrido, que Jesucristo, que Dios, que la Biblia, me voy a tomar mi oportunidad. Algunos llevan 20 o 30 años en esa oportunidad. Ahí están perdidos en el pecado. Si se mueren así, se van al infierno. ¿Ve? Entonces, valoremos lo que Dios nos ha dado. A lo mejor no podemos reunirnos físicamente, no podemos abrazarnos físicamente, pero podemos aprovechar la tecnología, hacer los estudios bíblicos, el día domingo en la noche, ¿no es cierto?, a las 21 horas nos reunimos para cantar, para alabar al Señor, como si estuviéramos en la reunión en la iglesia. Todos cordialmente invitados. Es una invitación, no una obligación. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta para ir terminando. ¿Alguna consulta? Muy bienvenida nuestra amada hermana Nina Flores. Ahí Barbarita, ¿no es cierto?, lo va a incorporar al grupo, si usted quiere, por supuesto, ¿ya? Y estamos felices de haberla conocido, por supuesto, claro que sí. No sé si hay alguna pregunta, hermanos queridos, hermanas queridas, para ir terminando. No, ninguna pregunta. Muy bien. Vamos a orar. Ahí donde está, le invito a que incline su cabecita, cierre su ojito. Vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, Rey del cielo, Rey de gloria. En el nombre de Jesús, te damos las infinitas gracias, Padre amado, porque nos hacen, a través de tu Espíritu Santo, nos has enseñado tu palabra. Muchas gracias por este lindo tema, Padre, en el cual tú, Señor, a Israel le diste unas fiestas, Padre, pero que su significado profundo apunta a la obra redentora de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Lo que hizo en la cruz del Calvario, su cuerpo que estuvo en la tumba, pero sin pecado, su resurrección como primogénito de los muertos, la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas, el rapto, arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, los 7 años de la gran tribulación, la segunda venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra donde vamos a reinar las naciones, todas esas bendiciones lindas, bellas, hermosas, Padre, que tú nos has dado, están en este lindo estudio bíblico. Yo te ruego que ayudes a mis amados hermanos y hermanas, y a mí también, Señor, nos ayudes a entender tu palabra. Porque tú, amado Espíritu Santo, tú eres el maestro, yo no, yo soy un hermano común y corriente, que comparto los estudios bíblicos, nada más. Pero eres tú, Señor, el que abre nuestro entendimiento. Muchas gracias, Dios amado, bendito seas para siempre. Bendice a cada una de mis amadas hermanas, mis amados hermanos, jóvenes y señoritas, Dios mío, que hemos participado en esta noche, Dios mío, en este estudio bíblico. Prepáranos también, Dios mío, para el día domingo, para la cadena de oración, prepáranos para la reunión también, y todos los hermanos y hermanas, Señor, que tienen sus congregaciones, sus corporaciones, que vayan a la reunión, Padre, para que aprovechemos y aprovechen, Dios mío, de reunirnos, porque puede llegar el día en que a lo mejor nunca más nos vamos a poder congregar. Ayúdanos a valorar, Dios mío, todo lo que tú nos das. Gracias por el país que tenemos. Gracias, Dios mío, por nuestras autoridades, Padre. A lo mejor son contrarias a ti, a tu palabra y a nosotros mismos, pero Padre amado, tú tienes un propósito. Tu iglesia, tus hijos, Señor, estamos orando, ayunando, clamando en este tiempo, porque no queremos, Dios mío, perdernos el rapto, arrebatamiento de la iglesia, cuando tú nos lleves, Señor, a la casa del Padre. No queremos perdernos esa instancia, Dios mío, queremos vivir para ti en paz y en santidad, y estar, Dios mío, viviendo siempre en una expectativa de santificación continua. Gracias, Dios mío, por haber conocido a nuestra amada hermana Nina Flores. Bendícela, cuídala, guárdala, así como a cada uno de mis amados hermanos y hermanas. Gracias, Padre, por esta instancia. Bendito sea tu nombre, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Si gusta, pueden abrir sus cámaras para que se saluden, conocer a la hermana Nina ahí, para que la abracemos en forma virtual. Si pueden abrir sus cámaras ahí, que Dios les bendiga. Ahí está la hermana Nina, la mamá de la hermana Gisela. Hola. Ahí está la hermana Gisela. Hola, Lolita. Hola, hermana Lolita. Hola, hermana Lolita. Hola, mamita. Hola. Está silenciada, hermana Lolita. Ahí está la hermana Miriam, Lolita, la hermana Gisela, Barbarita. Hermana, Hola, hermana. bienvenida. ¿Su nombre? Disculpe, hermana Sonia.